Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a traer una hipnosis de otro libro que he estado leyendo, he estado analizando, que se llama El Tratado de la Tolerancia, del filósofo François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, uno de los grandes pensadores del siglo XVIII, que nos dejó un legado sobre... Él era un crítico principalmente de la moral cristiana, era un crítico del gobierno absolutista francés, eso le llevó a sufrir inclusive destierro, ser exiliado de su país, pero aún así nos dejó un legado el más importante que se le atribuye a este pensador, que fue un gran precursor, se le considera, de la Revolución Francesa, junto a otros como el caso de Rousseau, ¿no? El caso de Voltaire, que es famoso por este lema, esta frase famosísima que dejó, que se le atribuye a él, que no hay pruebas, ¿no? De que haya sido él el creador de esta frase, que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a manifestarlo. Algo así. Voltaire se le considera como un gran precursor de lo que viene siendo la tolerancia, sobre todo en materia religiosa. Hay que anotar que en Francia, la Francia absolutista de los Luises, de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI, esa Francia concentraba un gran poder en la Iglesia Católica, desde luego, el cristianismo en Europa, y habían pasado ya 200 años de que se había dado un fenómeno llamado la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica, con sede en Roma, en lo que hoy es el Vaticano, y pues vamos a decirlo de esta manera, hubo un cisma, una fractura en la iglesia que trajo como consecuencia la creación de un montón de sectas cristianas, ¿no? Los luteranos, los calvinistas, los hugonotes, etcétera, etcétera, y se desperdigaron por toda Europa. En este sentido, el libro, el Tratado sobre la Tolerancia, trata sobre una historia, se centra en una historia como punto de partida, la historia del señor Jean Calas. Jean Calas era una persona, un señor hugonote, que era practicante de esta secta cristiana, eh, protestante, y se le atribuía que había asesinado a su hijo. A su hijo, el señor Jean Calas fue acusado por vecinos. Da la casualidad que evidentemente él vivía entre personas que eran de religión católica, pero resulta que pues cuando se le atribuye este asesinato, se formula la imputación. En aquel entonces la intolerancia religiosa, debido a que él practicaba otra religión, era hugonote, no era católico, lo llevó a que el tribunal que lo juzgó pues se llenó de testimonios, hubo discordia y lo acusaron y lo sentenciaron como culpable. Un juicio injusto, un juicio con que faltó de mucha veracidad, con testigos poco fiables. La verdad es que se dio cuenta todo mundo, incluido Voltaire, que conoció el tema, el asunto, se dio cuenta que el veredicto del juzgado, del tribunal, en realidad fue por cuestión de intolerancia religiosa. Y a partir de este punto, sentencian a muerte al señor Jean Calas por la muerte supuesta de su hijo. Lo acusan de que él mató a su hijo, a su propio hijo, cuando realmente no había sido así. Entonces lo torturan, lo matan, muere el señor, y al tiempo se descubre, hay una exhaustiva investigación que Voltaire, él, vamos a decirlo así, la promocionó, y resulta que sale que es inocente el señor Jean Calas, ¿no? Tristemente, pues ya había muerto, ya lo habían condenado, ya lo habían enjuiciado, lo habían ejecutado, y el señor Jean Calas pues pasó a la posteridad como inocente, y se le hizo una ceremonia especial en donde se le tuvo que exonerar, aunque él ya pues ya había sido ejecutado, había sido muerto vamos a decirlo así, casi por linchamiento mediático, político, en ese lugar en Francia. Entonces, este libro empieza con esa triste historia, y Voltaire nos da un paseo por todas las culturas. En ese entonces, en el siglo XVIII, pues él nos muestra anteriormente los romanos, los griegos, la Edad Media, cómo había sido, si había tolerancia religiosa y si no había, y nos ponía algunas historias, anécdotas de diferentes épocas en las cuales se demostraba que donde había tolerancia religiosa había desarrollo, había paz, había armonía. Y la mayoría de las guerras, que es una tesis que todavía se sostiene, es una tesis que todavía está bien establecida, que la mayoría de las guerras en la historia de la humanidad han sido guerras de religión. Y esto, a pesar de que ya han pasado más de 200 años del libro de Voltaire, estamos hablando de 300, casi 300 años, a pesar de eso, pues sigue teniendo vigencia.
porque en realidad la mayoría de las guerras en el mundo son por religión. Voltemos a ver en cuestiones en Medio Oriente, en África, el expansionismo del Islam en Rusia, en las zonas rusófobas, también se da mucho esa cuestión en lo que viene siendo en los Balcanes, la antigua Yugoslavia, es un lugar muy conflictivo, muy bélico, y algunas guerrillas en otros lugares, ¿no? En Asia, en Europa, hay muchas, en África sobre todo. Entonces, la mayoría de las guerras de la historia de la humanidad han sido guerras de religión. Entonces, Voltaire, a partir de esta tesitura, él dice que la civilización tiene que llevar mucha tolerancia religiosa. Voltaire, como les dije anteriormente al principio de esta narrativa, Voltaire sufrió de persecución política, sufrió de exilio, varias veces fue exiliado, tuvo que terminar sus días fuera de su país porque no le permitían a él pues manifestarse libremente. Los libros de Voltaire, que este tratado sobre la tolerancia no es el más famoso que tiene. Por ahí está la historia de Cándido, que es un libro que más adelante en algún otro video les voy a explicar. Cándido pues es un libro, una obra pues histórica, también tiene su legado, pero el tratado de la tolerancia que estamos narrando en este momento tiene su mensaje. Entonces Voltaire nos dice, a él se le atribuye la cuestión de la crítica a la iglesia, a la moral cristiana, que muchas veces tiende a querer imponer su idea sobre los demás. Entonces, desde ese entonces ya había personas como Voltaire que pensaban que la tolerancia religiosa, sobre todo, porque era el tema en aquel entonces, debe ser importante y debe de observarse siempre. La tolerancia religiosa sirve para el desarrollo, para el bienestar, para la armonía de los pueblos, ¿sí? Nos quedamos con este mensaje de Voltaire. Es un libro muy breve, la verdad, pues de esta editorial Lectorum lo tengo yo. Es un libro breve, un libro corto. Lo pueden leer en 2-3 sesiones que lo tomen si les gusta. Porque sí está interesante el planteamiento. Y a mí lo que me sorprende de estos autores es que son personas muy pensantes y que tienen una visión muy moderna. A pesar de que estamos 200-300 años después de estas obras, siguen teniendo vigencia. ¿Qué mensaje nos puede dejar? ¿Qué podemos entender de Voltaire? Actualmente, siglo XXI, podemos decir, hay que tolerar la religión de los demás. Hay que aprender a vivir en armonía, hay que aprender a vivir en paz, hay que respetar las ideas religiosas de los demás, siempre y cuando evidentemente no quieran entrar en asuntos públicos. Porque uno de los temas del debate que hay actualmente, por ejemplo en México en este momento, es que hay mucha intervención de parte de las religiones, de las iglesias, que son la agrupación ya formal de las religiones. Las iglesias quieren entrometerse en asuntos de Estado. Y pues evidentemente no es así. En aquel entonces, en la Europa del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo todavía XIX, había muchas monarquías en las cuales el pueblo terminaba siempre bautizándose por la religión que el rey tomaba, ¿no? Si el rey era protestante, su pueblo seguramente se cambiaban a esa religión. En el caso de Francia, pues el catolicismo era muy fuerte, era muy arraigado, y todavía en la época revolucionaria, después de las ideas de Voltaire, que se le considera un precursor de la Revolución Francesa, junto con Rousseau, sus ideas, y Montesquieu también. Ellos forman parte de la Academia de los Ilustres, tiene un asiento Voltaire en la historia, en esa organización de grandes pensadores. Entonces nos quedamos con ese legado de Voltaire. Tratado sobre la tolerancia es un libro que yo recomiendo mucho para comprender cómo podemos vivir en armonía sin necesidad de acudir a la violencia contra personas por tener una ideología diferente. Dicen, el cielo está para todos y independientemente del Dios que tú tengas, ¿no? Entonces con eso cerraría. Espero que les haya gustado el video. Es una sinopsis un poco corta porque pues es un libro breve y no quiero profundizar mucho. Mejor los invito a que lo lean. Es un libro económico, es un libro que lo pueden conseguir en librerías, es muy barato. Esta versión es como de unos 100 pesos, 80 pesos cuesta. La verdad está muy bien el libro. Si quieres profundizar más, puedes leer otras obras de Voltaire, como la de Cándido, que ya lo he dicho anteriormente. Más adelante, en otra ocasión, les voy a subir un video sobre ese tema. Espero que les haya gustado. Saludos.